Apreciables condiscípulos, amigos, fratres y sorores, queridos hermanos de la Unidad de Servicio Sofía. Hemos estado tratando de difundir un poco qué son esas escuelas. Hay muchísimas escuelas. No me voy a dedicar toda mi vida en estar difundiendo todas las escuelas que hay. He escogido estas principales, por decirlo así, con el respeto para las demás, porque son las más conocidas para las personas. Y el estudiante buscador, pues también tiene que hacer su parte. Yo estoy mostrando precisamente, digamos que estas escuelas conocidas, reitero, hay muchísimas, porque bueno, pues está encaminado que la página que tenemos en Facebook, bueno, el 90% son personas adictas. Entonces, que tengan la oportunidad de seguir estudiando y salir adelante, siempre buscando la causa de lo que les sucede, que no se queden nada más con lo que dice una sola persona, porque nos volveríamos seguidores y eso se convertiría en una secta si yo nada más trato de seguir a lo que dice una persona. No implica en la escuela que esté ni el grado que tenga, si yo me dedico a seguir a esa persona, uno, soy un fanático y dos, lo estoy convirtiendo en un culto a la personalidad. Tres, esto ya se convierte en una secta. Sigo a una persona y las escuelas no tienen esa finalidad. Tienen un conocimiento para que nosotros tengamos la oportunidad de estudiarlo, llevarlo, practicarlo. Y si, bueno, pues si se termina el ciclo, pues nos vayamos a otra escuela y etcétera. Eso es decisión de cada quien. Yo nada más cumplo con mostrarle. Ya les mostré, ¿sí? Quito yo, por supuesto, a los libros del maestro Don Juan Cool y de Alice Bailey, porque ese es punto y aparte, esa es otra cosa. Pero en estos días les mostré precisamente, desde ese punto de vista de la Orden Rosacruz, las doctrinas secretas de Jesús. Quiero decir, por supuesto, que he subido muchísimo y todo eso, pero aquel buscador que quiera más de las doctrinas secretas de Jesús, bueno, pues ahí está el libro de los grandes iniciados, y ahí hay suficiente material totalmente abstruso para el verdadero buscador de la vida de Jesús. Y Jesús con los esenios. Suficiente material hay ahí. No quiero meterme así de, voy a hablar de esto y esto, pero la fraternidad Rosa Cruz de Max Hendel es otro mundo. También hay suficiente material ahí para que ustedes tengan la oportunidad de estar buscando. Pero le digo, si yo me dedico a estar hablando de todas las escuelas, pues está interesante, pero no es así. Se trata que aprendamos a disipar nuestro espejismo y que nos demos cuenta que todo lo que yo llevo a cabo en mi vida, nada más he aprendido a ver el efecto, pero no la causa. Y lo que yo trato precisamente es que veamos que tenemos severos espejismos y que disipemos primero nuestro espejismo y después cada quien en la religión que esté, en su dogma religioso, en su escuela que esté, trabajemos juntos para disipar el espejismo del país, porque no puede ser, reitero, que nosotros como zombies nada más estemos escuchando a una persona y nada más aceptemos. No importa el color del partido que tenga, el partido que tenga. México tiene que ser, sí, un discípulo en el sendero de la jerarquía espiritual del planeta, y cosa que México no lo es.
Les he subido también que cada país tiene un rayo de la personalidad, un rayo del alma, un rayo del ego, de la mónada. Bueno, lamentablemente el de México no se da. No se da sencillamente porque pues no está todavía en esa parte. Tenemos exactamente que estar haciendo algo para disipar, reitero, primero nuestro espejismo y luego el del país. El de la humanidad está muy lejos todavía para que trabajemos en eso, pero no imposible. Entonces, que veamos precisamente que los habitantes del país México, pues tenemos la oportunidad de estudiar la causa y no el efecto. Pero primero tenemos que quitarnos la separatividad que crea tantos odios y rencores entre todos nosotros. Esa es la finalidad. Voy a empezar a leer de otra escuela, esta sí, es más profunda y esta sí es un poco abstrusa en sus enseñanzas, pero bueno, pues quiero imaginarme que el estudiante buscador también le llamará la atención, pero sí quiero decirles una cosa, podrán ingresar, podrán hacer las logias en el país, por aquí, por allá, pero no es fácil caminar el sendero de la sociedad teosófica. Eso es lo que vamos a nosotros a leer brevemente, precisamente, qué es la sociedad teosófica que fundó Blavatsky. Una ocasión en el libro de Cartas a los Mahatmas de Sinet, él le pregunta al maestro Kutumi de Blavatsky y le dice que tiene un carácter endemoniado. Con esa benevolencia del maestro, pues él agarra y le dice que sí, que están conscientes del carácter endemoniado que tiene Blavatsky, pero que es en ese momento la única persona con la que ellos podían trabajar. Y que el equipo mental etérico de Blavatsky, ningún discípulo, escúchenlo, ningún discípulo lo ha tenido. Por eso cuando yo escucho en otras escuelas que se refieren a Blavatsky, que dicen esto y aquello, bueno, pues es muy interesante, pero Blavatsky ya les dije, para que se den una idea, todos los fundadores de la escuela que ustedes me quieran decir fueron discípulos de Blavatsky. Ella vino a sentar en aquel entonces un golpe al espejismo durísimo, durísimo. Y de ahí hablamos y decimos muchísimas cosas. Estaban enterradas totalmente las doctrinas secretas de los maestros, el espiritismo, el fanatismo del sexto rayo de la religión católica en aquella época fue durísimo. Y ella vino precisamente a mostrarnos que hay otra cosa y hay un sendero en el cual nosotros tenemos que caminar. Se han dicho tantísimas cosas con tal de desprestigiarle todo eso y sigue todavía sus enseñanzas. Nadie puede entender quién fue Blavatsky y sus enseñanzas. Digo, entender de nosotros. Blavatsky escogió un selecto grupo, pero selecto grupo a quien dejarle sus enseñanzas. Y de ahí reitero y vuelvo porque pues he entrado a muchas de ellas. Y ahí están las logias
teosóficas y dicen cada cosa que yo agarro y digo, pues ¿dónde dices? Hablar de ella es muy difícil. Se chutó primero 4 libros, Isis sin velo, dice el maestro Doholkul, la mitad verídica y la mitad no lo era, porque había muchos intrusos. Pero de todos modos, leer Isis sin velo no es una tarea muy fácil. Después nos avienta precisamente la doctrina secreta, que no es nada fácil leerla. Una vez que la lee uno, a ver, tratemos de aplicarla y hay que releerla, releerla y hasta la fecha sigue uno estudiando en cada momento a Blavatsky. Por eso escogimos la Sociedad Teosófica. ¿Y quién mejor que nos explique qué es la Sociedad Teosófica? Pues que en su escrito de la clave de la teosofía. La autora, pues es ella, Blavatsky. Reitero, es muy abstruso hablar de la teosofía y, por supuesto, de sus enseñanzas. En uno de sus libros, Blavatsky dice que no quien sea es teósofo, porque para ser teósofo tuvo que haber sido en alguna vida teósofo. Si no, no va a poder caminar. Nos llama la atención, me inscribo, hago mi solicitud y después me salgo. ¿Por qué? Pues sencillamente pues esto no es como lo que yo pensaba. Entonces, con ella, cuando terminemos lo que hemos escogido para difundir de ella y que tengamos la oportunidad de volver a releer, con ella sí voy a dar por terminado la difusión de estas escuelas con la Sociedad Teosófica, porque hay legión de escuelas y cada quien va a decir lo que le corresponda y yo no quiero meterme en dimes y diretes con nadie. Yo cumplo nada más del libro que tenga, hablo de ahí y se acabó. Peleense con el autor, no conmigo. Pero aquí, en la Sociedad Teosófica, por cierto, está en Ignacio Mariscal, si quieren ir por ahí donde está el Metro Revolución, se bajan en el Metro Revolución, caminan tantito y a la derecha y ahí está Tiburcio Montiel, creo que es Cielo, no me acuerdo cuál es el número, pero ahí está. Años atrás, quiero decir nada más, años atrás yo caminé por ahí. Entonces, muy interesante y sigo estudiando, porque les digo, no podemos nosotros hablar de la mente por decir, si no tenemos que ir a las explicaciones de Blavatsky. No podemos hablar del cuerpo causal si no vamos acá. Lo van a escuchar ustedes ahorita. Esta parte de ahí, junto con el prefacio que voy a leer, es bastante interesante. Dice aquí, el objeto de este libro queda expresado exactamente por su título, La clave de la teosofía, y se necesitan pocas palabras para explicarlo. No es este un libro completo de texto de teosofía, sino únicamente una llave para abrir la puerta que conduce a un estudio más profundo. Esta obra señala las líneas principales de la religión de la sabiduría y expone sus principios fundamentales, contestando a las varias objeciones que pueda hacer el occidental sincero y tratando de presentar conceptos pocos familiares en la forma más sencilla y en el lenguaje más claro posible. Ahora sí. Creer que conseguirá hacer inteligible la teosofía sin esfuerzo mental por parte del lector sería esperar demasiado.
pero confiamos en que la oscuridad que aún reina en la obra es debida al pensamiento profundo que entraña y no al lenguaje y a la confusión. Para el hombre de mente perezosa o para el obtuso, será la teosofía un enigma, pues en el mando intelectual, así como en el espiritual, ha de progresar el hombre por sus propios esfuerzos. El escritor no puede pensar por el lector, ni sacaría este provecho alguno, aunque fuese posible semejante cosa. Hace tiempo que aquellos que están interesados en la obra de la Sociedad Teosófica sienten la necesidad del presente trabajo y esperamos que, exento lo más posible de tecnicismos, llenará su objeto cerca de las muchas personas cuya curiosidad se ha despertado, pero que aún solo están intrigadas y no convencidas. Hemos tenido cuidado de separar lo cierto de lo falso en lo que toca a las doctrinas espiritistas y a la vida de ultratumba, y de presentar bajo su verdadero aspecto los fenómenos espiritistas. Explicaciones sobre este particular, dadas ya tiempo atrás, han sido causa de la ira que se desencadenó contra el autor de la presente obra, prefiriendo los espiritistas, como otros muchos, creer lo que les agrada mejor que lo que es cierto, e incomodándose sobremanera con todo aquel que viene a destruir una agradable ilusión. Durante el pasado año ha sido la teosofía el blanco de los ataques más violentos por parte del espiritismo, como si los que solo poseen la verdad a medias, como los que no tienen nada que ver con ella, sintiesen mayor antagonismo hacia los poseedores de la verdad entera. Siento un verdadero agradecimiento hacia los muchos teósofos que me han dirigido preguntas o que de otro modo me han ayudado mientras escribía esta obra, la cual resultará por ello mismo más útil, siendo esta su mejor recompensa. Blavatsky. Vamos a... El libro es preguntas y respuestas. Le preguntan a Blavatsky, pues ella contesta. Así es el libro. Y le preguntan la significación del nombre de teosofía. Pregunta, ¿suelen a menudo considerarse la teosofía y sus doctrinas como una nueva religión? ¿Es una religión? Teósofo, no lo es. La teosofía es la ciencia o sabiduría divina. Pregunta, ¿cuál es el verdadero significado del término teósofo? Saber divino. Teosofía es sabiduría de los dioses, como teogonía, genealogía de los dioses. La palabra en griego significa un dios, uno de los seres divino y de ningún modo Dios, en el sentido que damos hoy día al término. No es, por lo tanto, la sabiduría de Dios, según traducen algunos, sino sabiduría divina, la poseída por los dioses. El vocablo cuenta con miles de años de existencia. ¿Cuál es el origen de este nombre? Nos han sido transmitidos por los filósofos alejandrinos llamados amantes de la verdad, filateos, palabra compuesta fil, amante, y de aletheia, verdad. Data el nombre teosofía del siglo III de nuestra era, y los primeros que lo emplearon fueron Amonio Sacas y sus discípulos, que fundaron el sistema teosófico eclético. ¿Cuál era el objeto de este sistema?
inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales en los discípulos y en todos aquellos que eran amantes de la verdad. De ahí viene la divisa adoptada por la Sociedad Teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. ¿Cómo podéis demostrarme que no es esto un sueño imposible y que todas las religiones del mundo están basadas en una misma y única verdad? Su estudio y análisis comparados lo demuestran. La religión de la sabiduría era en la antigüedad, y la identidad de la filosofía religiosa primitiva nos la prueban. Las idénticas doctrinas enseñadas a los iniciados durante los misterios, institución universalmente difundida entre otros tiempos. Todos los cultos antiguos demuestran la existencia de una sola teosofía anterior a los mismos. La clave que ha de explicar uno de ellos ha de explicarlos todos. De otro modo, no podría ser la verdadera. Hemos comenzado con algo muy abstruso, con algo que lo dijo Blavatsky al principio del libro. Para aquel que tenga esa mente perezosa, le va a ser imposible poder entender de qué estamos hablando. Pero reitero, hay muchos buscadores. Para ese estudiante buscador y sincero, estamos leyendo exactamente esto de qué es la Sociedad Teosófica. No sé cuántas cápsulas vayan a hacer, porque reitero también, es muy abstruso. Buscar las preguntas que consideremos que esto es lo más sencillo que nosotros podamos leer, pues nos cuesta también un poco de trabajo, pero lo iremos haciendo. Quiero decirlo que lo vamos a hacer sobre la marcha, porque la verdad así lo leo. Voy leyendo y voy buscando precisamente las preguntas sobre la marcha. Por eso notarán ustedes luego que me quedo así suspendido, sí, pero porque estoy leyendo totalmente la pregunta, si la puedo leer o no la puedo leer. De todos modos, si me equivoco cualquier cosa, pido disculpas, no soy perfecto y somos un simple estudiante de los misterios. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Quedo con ustedes hasta la próxima cápsula.